Me es un gusto poder saludarles esta noche, esperando que las bendiciones de nuestro Dios hayan sido en su hogar, en su persona, con su familia y sus amigos. Es una semana que se termina de labores. Hemos entrado a horas de conexión con nuestro Dios. Y para la reflexión de esta noche es lo que yo quisiera considerar. Aquel momento crucial en el que Dios, dejando su trono, desciende a nuestro planeta para darle forma y orden. En aquel primer día de la creación, el relato bíblico nos dice que creó Dios el día y la noche. Desconoce la mente humana qué tan densas eran esas tinieblas. Sin embargo, Dios en el primer día dice, le vamos a dar orden, va a haber un día y va a haber una noche. En el segundo día, la Biblia nos refiere que fue creado el cielo, el firmamento que nosotros podemos ver, y también fue creado el gran mar. Llega el tercer día y entonces Dios le ordena a nuestro planeta que produzca hierbas, plantas. Hoy usted puede ver grandes árboles que datan desde el tercer día de la creación, aunque tal vez los que tenemos ahora no tienen esa duración. Sin embargo, todas las plantas fueron creadas en el tercer día. Se acercaba entonces el cuarto día y Dios decide colocar el sol, la luna y las estrellas, que guiarían al ser humano para saber los meses y las épocas del año. Finalmente, el quinto día, llegan las aves que surcan hoy los cielos, todas las que podemos ver, pero también llegan los peces a habitar el mar. Y dije finalmente porque en el sexto día el ser humano es creado después de que Dios llena nuestro planeta de animales terrestres. El ser humano fue colocado en un punto y en un momento donde Dios hizo provisión de absolutamente todo. No le faltaba nada al ser humano. Literalmente en Génesis leo un verso que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos ver y hemos mencionado en otras ocasiones que la numerología bíblica nos dice que cuando algo aparece 3 veces es porque debemos ponerle atención. En esta noche dice, y creó Dios al hombre a su imagen, primer aspecto. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis estimados, tener la seguridad, la plenitud en pensamiento de que fuimos creados por Dios nos ayudará a entender entonces esta parte del Génesis. Dios le ama tanto a usted, me ama tanto a mí, a su familia, a sus amigos, que no lo colocó al ser humano sin antes haber hecho provisión. Dios siempre hace provisión para nosotros. Y dentro de esa provisión, entonces dice que la creación termina con un día 7. Y en ese día Dios lo descansó. Debo decirles que Dios no estaba cansado, Dios no es hombre, no es humano para que se canse. Sin embargo, lo decidió apartar para mantener una comunicación estrecha con toda la creación que él había hecho, principalmente el ser humano. Dios le dice al ser humano, mira, eres el encargado de gobernar, pero también debes administrar los recursos de este mundo. Y hay algo que quiero pedirte como señal de lealtad. Génesis 2:17 dice, podía comer de todos los árboles, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba dando al ser humano la encomienda de gobernar, de administrar los recursos, pero también le estaba dando una señal de lealtad. Lamentablemente el enemigo de Dios que estaba en este mundo se hace presente y en el capítulo 3 dice que al llegar a presentarse ante la mujer le dice, oye, ¿con que Dios te ha dicho que te vas a morir? No, no te vas a morir. Realmente esa prueba de lealtad fue quebrantada muy pronto. El ser humano es creación de Dios. Dios lo puntualiza en su escritura. El Génesis nos describe cómo inicia toda la historia humana, cómo fue creado el ser humano, el mundo.
El resto de la Biblia nos extiende los detalles de la batalla que hoy tenemos. El ser humano peca y el resultado es la muerte. Y Apocalipsis nos describe entonces cuál es el desenlace, es decir, nos dice que llegará un momento en el que el pecado se va a terminar. Y entonces si nosotros recapitulamos y la muerte es consecuencia del pecado, quiere decir que al dejar de existir el pecado, dejará de existir la muerte. Cuando en Génesis 2 Dios nos detalla cómo fue creado el ser humano, es lo que esta noche quiero puntualizar y compartir con ustedes. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mis estimados, esta noche quiero recordar con ustedes la escritura que dice que la vida es la unión del polvo, es decir, de nuestro cuerpo, una parte física, más el soplo de vida, que es lo que Dios dio como un regalo, es decir, nuestra respiración. Usted no puede estar vivo si solamente respira y no tiene cuerpo. Tampoco puede estar vivo si tiene un cuerpo pero no respira. Inclusive como seres humanos hemos entendido que alguien que ha dejado de respirar es alguien que ha muerto. Bueno, la vida es la unión de esas dos cosas. El cuerpo físico que proviene del polvo y el aliento de vida, el soplo de vida que es la respiración. Cuando estos dos se unen, un recurso natural más gracia divina, entonces tenemos una vida. Literalmente, en varias versiones de su escritura, usted podrá comprobarlo, vida es sinónimo de alma. Y en otras versiones, como la que acabo de leer, dice, y fue el hombre un ser viviente, es decir, vida, alma y ser es lo mismo. Por eso es que nosotros podríamos contemplarlo. La muerte, por lo tanto, es la desunión. Cuando el cuerpo vuelve al polvo, el soplo de vida es separado, entonces se lleva a cabo la muerte. Y al morir, dice Eclesiastés, el sabio Salomón, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Podríamos en esta noche comentarlo así. La palabra espíritu, porque en el pensamiento humano se ha creído que hay una separación no solamente de un cuerpo físico y de un soplo de vida, sino de un tercer aspecto que pudiera tener inteligencia o vida. Mis estimados, la palabra de Dios es bien práctica y nos dice en el original hebreo, la palabra espíritu que vuelve a Dios que lo dio, viene de una raíz llamada ruaj. Esa palabra significa viento, aliento. Entonces, si lo traducimos, podríamos decir, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el viento o el aliento vuelve a Dios que lo dio. Es importante entender esta parte, porque muchas veces cuando nosotros no comprendemos la etimología de una palabra, podemos confundirnos. En este otro aspecto, cuando nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, 379 veces es mencionado el espíritu, la palabra ruaj, pero en ninguna denota una entidad inteligente. En otros aspectos, usted podrá ver que ruaj, donde es escrito espíritu, también nos habla de un ánimo, es decir, su ánimo, ese es su espíritu, su voluntad, ese es su espíritu, su carácter, ese es su espíritu. Son las dos maneras en las que la palabra de Dios nos habla de un espíritu, de ese soplo que Dios nos dio y al mismo tiempo de un estado de ánimo. Podríamos con esto nosotros ir entonces conceptualizando. El ser humano en nuestra actualidad ha inventado inframundos, lugares inexistentes donde asume que parte de nosotros podría ir a llegar. Sin embargo, bíblicamente existen solo dos estados. Y con lo que acabamos de decir, entonces podríamos ir conceptualizando. El ser humano vive y al mismo tiempo el ser humano puede morir. Únicamente existen estas dos partes, estos dos, podríamos decir, conjuntos en el ser humano. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Bueno,
Quiero conceptualizarlo en el libro de Juan capítulo 11, después usted lo lea a detalle. Jesús se encontraba con sus discípulos cuando recibió la noticia que Lázaro había muerto. Aproximadamente tardó 4 días en llegar de donde estaba hasta donde se encontraba Lázaro. Y cuando llegó ante Lázaro, Jesús les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a ir para despertarle. Entonces los discípulos dijeron: oye, Señor, pero si está dormido, entonces va a levantarse, no tenemos que ir. Sin embargo, mis estimados, Jesús le dijo a la muerte que era un sueño. Ellos pensaron que hablaba de un sueño literal como el que usted y yo más tarde tendremos. Sin embargo, bíblicamente, a palabras de Jesús, la muerte es como un sueño. ¿Y por qué un sueño? Porque llegará un momento en el que quienes han muerto volverán a levantarse. Ahora, quisiera puntualizar esta parte. Cuando alguien muere, entonces ¿sabe o no sabe lo que ocurre en este mundo? El libro de Eclesiastés capítulo 9 nos dice que los que estamos vivos sabemos que nos vamos a morir, pero los muertos nada saben, Eclesiastés 9, ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Verso 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Mis estimados, hace unos momentos decíamos que el espíritu es semejante a las emociones. Y alguien que muere pierde su espíritu, es decir, pierde sus emociones, ya no puede amar, ya no puede sentir odio, ya no puede sentir envidia. Y es así que nunca más tendrá parte en todo lo que pase debajo del sol. Sus funciones habrán terminado, su labor, su trabajo, su esfuerzo, todo habrá terminado. Cuando entonces una persona muere, ¿será que una parte pueda quedar en este mundo? El libro de Ezequiel nos responde y nos dice, mira, en el capítulo 18, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios dice que buenos y malos, al morir, descansamos. Decíamos que la palabra alma es sinónimo de vida. Todo aquel que comete pecado va a morir. Algunos con la esperanza de resurrección, otros lamentablemente sin esa esperanza de resurrección. Pero mientras Jesús no vuelva, todos, absolutamente todos, morimos. Y aquí dice literalmente, el alma que pecare, esa morirá. Mis estimados, Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que al morir nos deja descansar. El alma es mortal. El alma cesa. Romanos 2 nos dice, al venir Jesús, pagará a cada uno conforme a sus obras. En el verso 7 nos dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. El momento en el que alguien podrá ser inmortal es en el momento en el que se encontrará con Jesús al venir en las nubes de los cielos. En ese momento en el cual se estuvo preparando y perseverando en la sana doctrina. Cuando Jesús venga, podrá ser entonces inmortal. Sin embargo, en este momento en el que usted y yo nos encontramos, la mortalidad es algo certero y seguro. El alma es una vida mortal. De alguna manera, entonces nosotros con esto debiéramos comprender 1 Tesalonicenses 4 que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en pocas palabras, los que han muerto, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y escuche muy bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy, el ser humano tiene desafíos. Esta semana, la noticia de un amigo más que es llamado al descanso.
Seguramente en su entorno usted ha escuchado. Y pareciera ser que la muerte no tiene límites. Pareciera ser que la muerte es tan enorme que no hay esperanza. Sin embargo, a la luz de la Biblia, buenos y malos al morir, entramos en un descanso. Cuando Jesús venga, entonces podremos volvernos a encontrar. Pero debemos ser perseverantes, porque aún en la resurrección habrá dos grupos que tendrán que ser separados. Esta noche yo quiero decirle, sea perseverante en el estudio de su palabra. Ore, comparta a Jesús con sus amigos, con su familia, con otras personas, para que no solamente usted pueda estar listo a encontrarse con Jesús, sino estas personas también. Satanás mintió estando en el Edén, le hizo creer al ser humano que no moriría. Hoy en día, muchas personas, en ese pensamiento inducido por el enemigo, seguimos tal vez pensando que no moriremos. Ideas como la reencarnación, como espacios de inframundos, un tercer estado. Lamentablemente es un riesgo, porque nos dispone a no prepararnos para encontrarnos con Cristo. Ese reencuentro con nuestros seres queridos que han muerto es un reencuentro real que se tendrá en poco tiempo. Pero para ello nosotros debemos estar listos. Por eso, mis estimados, esta noche yo espero que el repaso que hemos tenido nos ayude a entender cuáles son los estados con los que el ser humano tiene que lidiar en este mundo. Podamos entender que la única manera de llegar a la inmortalidad será cuando Cristo venga. Pero para eso es importante prepararnos. El enemigo de Dios no quiere que usted se prepare, no quiere que su familia y sus amigos se preparen. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita. Cristo, el Espíritu Santo nos dice, es necesario velad y orad. Así que, mis estimados, es mi deseo y es mi oración que esta noche usted pueda tener la seguridad y la esperanza de que si alguien de su familia, de sus amigos, ha sido llamado al descanso, cuando Jesús venga lo volveremos a ver. Y al mismo tiempo nosotros que estamos vivos, preparémonos, porque al morir nuestro tiempo de gracia habrá terminado. Eso es otro tema que tocaremos después. Ahora que estamos vivos podemos ponernos a cuentas con Dios, prepararnos para encontrarnos con Él y de ese modo disfrutar de todo lo que Él ha preparado ya para usted, para su familia, para sus amigos y también para mí. Que el Señor les bendiga.